Tu pasión por ser mejor te trajo hasta aquí. Es el tercer día y hoy damos otro paso. Esta jornada es solo el inicio de tu camino hacia convertirte en el profesional que todos reconocen su competencia dentro de tu laboratorio. ¿Estás listo para continuar con ese camino? Sean bienvenidos a las quintas jornadas virtuales de Laboratorio Clínico. Sean bienvenidos al tercer día de las quintas jornadas virtuales de Laboratorio Clínico. Soy el químico Enrique Molina. Es un gusto nuevamente saludarles. Gracias por acompañarnos. Vamos a la mitad de estas quintas jornadas virtuales. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos. El día de hoy también nos vestimos de manteles largos porque contamos con la participación de dos grandes expertos en distintas áreas de laboratorio. Si recuerda que ya estás en esta sala, si estás en esta sala, quédate aquí, ya sea que al ratito, mañana, revises la charla que se está transmitiendo simultáneamente. Aquí lo importante, y como lo hemos mencionado desde hace algunos días atrás, es sacar la esencia de todo lo que estos grandes expertos están compartiendo con nosotros, pero no solamente sacarlo, sino absorberlo y llevarlo a la práctica diaria dentro de nuestros laboratorios clínicos. De verdad, aprovechen al máximo estas quintas jornadas. Recuerden que son totalmente gratuitas. Únicamente aquellos que quieran obtener constancia de participación tienen un costo de recuperación. Nuevamente, ya para arrancarnos, les muestro aquí les reitero, como lo hemos hecho días atrás, está el código QR para aquellos que quieran obtener su constancia de participación. En los comentarios está apareciendo también el enlace correspondiente para aquellos que quieran obtener su constancia de participación. Recuerden que estas constancias de participación se van a enviar a más tardar 30 días posteriores al finalizar las quintas jornadas. Así que hay que tener un poco de paciencia. La realidad es que nunca tardamos 30 días. Es el plazo máximo, pero en cualquier momento se estarán subiendo. Recuerden que tenemos un grupo de WhatsApp. Aquí en los comentarios les pido que compartan el grupo de WhatsApp para que los que estén interesados en unirse, vamos a estar enviando ahí cierta información que pudiera ser útil para complementar esta parte de las quintas jornadas. Así que únanse al grupo de WhatsApp si no se han unido. Si ya se unieron, ahí se les va a mandar el aviso también y por correo electrónico a aquellos que adquirieron su constancia. ¿Qué otra cosa más? Para ya arrancarnos, el diplomado de análisis clínicos. Aquí está nuevamente la invitación. Recuerden que ya desde el día lunes se arrancaron las inscripciones. Es un diplomado 100% virtual. 12 módulos, cada módulo dedicado a una área en específico del laboratorio clínico, impartido por grandes expertos. Aquí en la pantalla vemos también a los diferentes expertos que estarán colaborando en este diplomado. 12 áreas, 12 grandes expertos. Es una oportunidad única. Recuerden que este es la única generación que se va a estar aperturando a lo largo del 2026, así que no pierdas la oportunidad. Es la única generación. Si quieres unirte a este diplomado en análisis clínicos, vas a tener que esperar hasta el 2027 si es que no te unes a esta generación. Aprovéchalo. Aquí está el enlace. El enlace está en los comentarios y aquí está el código QR. Escanéenlo para aquellos que no han consultado el temario, aquellos que les interesa, aquellos que quieran profundizar más dentro de cada área de laboratorio. Aquí está. No pierdan esa gran oportunidad. Recuerden que es una gran oportunidad de aprender de la mano de los expertos. Recuerden que por tiempo limitado está esta promoción. El costo normal es 2,400 en cuotas. Aquellos que desean inscribirse por cuotas solamente pagarán por cuota 1,180 pesos o bien de contado 27,520 a 11,980 pesos mexicanos. Una gran oportunidad. No olviden el tip que les he estado compartiendo a lo largo de estos días. Elijan la modalidad para pagar de contado y si es posible y si les da la opción su tarjeta, difiéranlo directamente con Hotmart. Ya días atrás estuvimos explicando cómo hacerlo. De verdad es la
única oportunidad que tienen en este 2026 para unirse a este diplomado. De verdad que no pierdan esa oportunidad. Bien, y sin más preámbulo, quiero dar apertura a un gran experto e incluso compañero de la facultad de hace algunos años atrás, y me refiero al químico Antonio Martínez Correa. Él es químico farmacéutico biólogo egresado de la UNAM, con sólida formación técnica en laboratorio clínico y banco de sangre. Actualmente cursa la especialidad de hematología diagnóstica por laboratorio, cuenta con diplomados en hematopatología e investigación genómica, además de tener una amplia experiencia en gestión y operación de laboratorios clínicos. Ha ocupado cargos de jefatura y responsabilidad en instituciones públicas y privadas, y actualmente labora en el Banco de Sangre y Laboratorio Clínico Hospitalario en el estado de Querétaro, y preside un comité de ética e investigación. Él nos va a hablar del rastreo de anticuerpos irregulares, la importancia que tiene rastrear este tipo de anticuerpos en algunos pacientes, y los dejo con el químico Antonio Correa. Yo regreso en un ratito más con todos ustedes. ¿Alguna vez has sentido esa incertidumbre cuando tienes algún paciente hospitalizado, ya sea tu mamá, tu novia, algún amigo, de saber que lo van a transfundir y no sabes realmente qué va a pasar con esa sangre, si le va a hacer bien, si le va a hacer daño, si va a haber alguna reacción? Generalmente, si eres una persona como cualquiera, probablemente no tengas tanto esa incertidumbre. Pero si eres del área de la salud, específicamente si eres de estas áreas de banco de sangre, generalmente tienes esa incertidumbre. ¿Por qué? Porque al final del día sabemos que no siempre las reacciones salen de forma apropiada, que también mucho personal no está altamente capacitado. Y es por eso que yo te digo ahora, ¿estamos realmente capacitados para enfrentarnos a este tipo de desafíos? Recuerda que la inmunohematología es un pilar base en el área de laboratorio y más en el área de banco de sangre. ¿Qué tal? Soy el químico Correa, tu químico de cabecera, y el día de hoy vamos a ver el rastreo de anticuerpos irregulares. Bueno, pues dicho esto y ya habiendo tenido esta pequeña reflexión, vamos con una pequeña introducción sobre este tema. Los anticuerpos irregulares, el rastreo de anticuerpos irregulares, como bien su nombre lo dice, es rastrear mediante una serie de pruebas cuáles son estos anticuerpos que son irregulares. ¿Por qué? Porque no son muy comunes. Vamos a hablar un poquito de ellos más adelante. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿O por qué tenemos que hacerlo? ¿Qué es lo que van a generar estos anticuerpos irregulares? Generalmente, algunas complicaciones como son una anemia hemolítica o enfermedad hemolítica del recién nacido. Pero para esto es muy importante saber primero qué son los anticuerpos, tanto regulares como los irregulares. Y para eso, pues tenemos aquí esta pequeña diapositiva en la cual te voy a explicar un poquito de qué son los anticuerpos irregulares. Son estos anticuerpos que va a haber precisamente en el suero o en el plasma de nuestro paciente, que generalmente no son, como su nombre lo dice, regulares. Son anticuerpos que van a surgir después de que el paciente fue enfrentado a antígenos de superficie de eritrocitos de otro paciente o en general a otros antígenos, y que produjo estos anticuerpos que no son meramente regulares. Ahora vamos a ver lo que son los anticuerpos regulares. Los anticuerpos regulares, una de las características que tienen es que son pentaméricos. ¿Qué quiere decir? Están formados por 5 anticuerpos, y estos anticuerpos tienen 2 sitios de unión cada uno. Entonces son pentaméricos, tienen 10 sitios de unión al antígeno, son poco específicos, por eso tienen tanta cantidad de sitios de unión, y una de las características es que, como lo vemos aquí, reaccionan en frío. En frío es un decir, no quiere decir que reaccionen en temperaturas frías, simplemente reaccionan en una temperatura que no es la del cuerpo. Por ejemplo, una temperatura ambiente, una temperatura baja pueden reaccionar. Entonces, esa es una de sus características. ¿Y cómo reaccionan? Como lo vemos aquí, formando una aglutinación. Esta característica de estos anticuerpos irregulares, como ya lo vimos, son pentaméricos, tienen 10 sitios de unión, pueden reaccionar en frío, y otra de las cosas que tienen es que nacemos normalmente con ellos. ¿Cuáles son estos anticuerpos regulares? Tenemos el antícuerpo anti-A y anti-B.
Entonces, si se dan cuenta, nosotros cuando hacemos un grupo sanguíneo, estos son los primeros que reaccionan. Si los vemos ya sea en tubo, en placa o en cualquiera de estas pruebas que nosotros realizamos, vamos a ver cómo la aglutinación es en segundos. Segundos, te estoy hablando de entre 5 a 10 segundos, son altamente reactivos. Ahora, ¿cuáles son los irregulares? A diferencia de los anticuerpos regulares, los anticuerpos irregulares, como aquí los vemos, son monoméricos. ¿Qué quiere decir? Solamente es el anticuerpo con sus dos sitios de unión. ¿Cuál es la diferencia? Son altamente específicos. ¿Qué quiere decir? Que cuando se adhieren al antígeno, se adhieren de tal magnitud que para separarlos es prácticamente imposible. Y son muy específicos, muy específicos. Esto tienes que tenerlo muy en cuenta porque lo vamos a ver más adelante. Ahora, ¿qué característica tienen? Que aparte ellos sí reaccionan a una temperatura de 37 grados centígrados, por eso necesitan muchas veces incubación y necesitan también al famoso suero de Coombs. Por eso en estas pruebas se van a hacer en Coombs indirecto. Por eso necesitamos estas tarjetas que tienen el Coombs para que puedan reaccionar. Son de tipo IgG, entonces ¿qué características tienen? Son de tipo IgG. Normalmente no los tenemos dentro de nuestro organismo, se producen al momento de estar en exposición con otros pacientes y generalmente son altamente específicos de tipo IgG y reaccionan a temperaturas de la temperatura humana, más o menos. Entonces, ahora, ¿cuál es la importancia clínica? ¿Por qué es importante que yo sepa hacer este rastreo de anticuerpos? Que generalmente, y ojo, no lo tenemos normalmente como una prueba de rutina en los bancos, bueno, en los puestos de sangrado, porque realmente bancos de sangre son muy pocos. Puestos de sangrado o servicios de transfusión en los cuales nosotros podemos trabajar o estar. Porque, obvio, para empezar, el panel de rastreo es un panel caro, es una prueba que es realmente cara, que generalmente lo tienes que tener para cierto tipo de pacientes. No es como que le estemos haciendo de rutina el rastreo a todas las unidades o a todos los pacientes, solamente son a una área específica de la población, que es lo que vamos a ver ahorita. ¿Cuál es esa área específica? Generalmente para prevención en mujeres embarazadas. Vamos a evitar la enfermedad hemolítica del recién nacido. Para eso lo vamos a ocupar. ¿Para qué? Para compatibilidad sanguínea. ¿Por qué? Hay muchos pacientes que han sido politransfundidos. ¿Qué quiere decir? Los transfunden ya sea porque tienen alguna enfermedad renal crónica, ya sea porque tienen sangrado de tubo digestivo recurrentes, ya sea porque tienen algún tipo de anemia severa, el cual cuando generalmente vamos a un hospital y queremos salir del apuro, pues sobre todo en urgencias no se van a preocupar mucho por ver a profundidad, solamente dicen, ¿sabes qué? Denle un paquete y que se vaya, ¿no? Entonces, esto lo que hace a la larga es que estos pacientes estén exponiendo constantemente a una serie de antígenos de otros pacientes y que a la larga esto pueda representar un riesgo para el propio paciente. ¿Por qué? Es como cuando nosotros tomamos los antibióticos a diestra y siniestra, como lo veníamos haciendo antes de que apareciera esta ley que solamente los vendan con receta médica. Antes te daba un dolor de garganta y la vecina chismosa te decía, ¿sabes qué? Tómate antibióticos. Y tú ibas y te tomabas el antibiótico. ¿Cuál? El que más ganas se te diera. Ahora está controlado y qué bueno que esté controlado. Lo mismo pasa aquí. Las transfusiones luego se hacen a diestra y siniestra y pasa lo que pasa muchas veces con los antibióticos. ¿Qué quiere decir? Con los antibióticos, ¿qué pasa? Nosotros llega un momento en que ya las bacterias son resistentes a prácticamente cualquier antibiótico, ya no podemos tomar ningún otro. ¿Por qué? Porque ya no hay ninguno que le afecte a la bacteria. Lo mismo pasa en las reacciones. Hemos sido transfundidos tantas y tantas veces que nuestro cuerpo va haciendo anticuerpos contra tantas y tantas proteínas que ya después ya ninguna transfusión nos puede hacer porque todas salen incompatibles y hay un riesgo para nuestra salud al momento de necesitar esa transfusión y que se nos haga. Entonces, por último, personalización de los tratamientos. ¿A qué se refiere con esto de personalización de los tratamientos? Lo que les decía.
hay veces que ya estamos tan expuestos a tantos antígenos de ciertas personas que nuestra sangre ya tiene muchos anticuerpos y entonces es prácticamente imposible pasar un concentrado que sea compatible con nosotros. Entonces ahí se tiene que personalizar. ¿Y cómo lo personalizamos? A través de sangres con cierto tipo de fenotipo, lo cual vamos a ver más adelante. Ahora, siguiendo con esto, pues ya les comentaba, ¿en qué tipo de indicaciones se hace? Pues cuando vamos a estudiar a pacientes embarazadas, como es este caso, a pacientes que ya han sido politransfundidos, a pacientes que generalmente tienen o han tenido algún trasplante de un órgano, o generalmente estos que son los donadores. ¿Por qué a los donadores? Generalmente en países muy desarrollados sí aplican a todos los donadores, a sus hemocomponentes, este rastreo. ¿Para qué? Para que esté el libro de anticuerpos irregulares y si se necesita, por ejemplo, un plasma, sepan que está libre de esos anticuerpos irregulares y se les pueda transfundir a los pacientes que lo lleguen a necesitar de una forma rápida. Eso tu país o, bueno, tu institución tiene una cantidad de dinero considerable, pero cuando no, se va a limitar a cierto tipo de hemocomponentes, a cierto tipo de pacientes. No podemos estar haciendo esto porque, como les dije al principio, no es una prueba de rutina. Entonces, vamos a ver ahora, ¿cuál es el principio inmunológico de esta prueba? El principio inmunológico es enfrentar los antígenos que van a tener estos eritrocitos en su superficie. Vamos a ver que tienen proteínas o glicoproteínas que son antígenos y que van a reaccionar con los anticuerpos, que son estos que van a estar en el suero o en el plasma de los pacientes. Se van a adherir a ellos con una fuerza muy grande, como les decía, más si son IgG, y se van a adherir y van a formar esto que es una aglutinación, que es muchos eritrocitos, como lo vemos aquí, unidos entre ellos a través de estos anticuerpos, ¿sale? Entonces vamos a ver. En los eritrocitos tenemos los antígenos en la superficie de los glóbulos rojos. En el plasma o en el suero vamos a tener los anticuerpos. Cuando los mezclamos, pues es cuando van a empezar a tener las aglutinaciones en caso de ser positiva la reacción. En caso de ser negativa, no pasa nada, solamente se van a separar normalmente como lo hacen los glóbulos rojos abajo y todo el plasma o el suero arriba, sin ningún problema. Entonces, ese es como el principio básico de esta prueba, detectar la aglutinación que se da por este enfrentamiento de reacción de antígeno contra anticuerpo. Ahora, lo que sigue. Las metodologías utilizadas para esta técnica generalmente, bueno, pueden variar. Vamos a tener tres principalmente. La técnica de tubo o la técnica que se puede considerar como la técnica básica, la simple. Después tenemos una técnica de tarjeta. Y tenemos una técnica por una microplaca. Cada una tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿sale? Esta prueba, aunque es muy simple y es la que casi todos tienen en el laboratorio, ¿qué ventajas nos ofrece? Pues que la podemos hacer en cualquier tipo de laboratorio, algún laboratorio no tan equipado, un laboratorio sencillo puede hacer este tipo de técnicas. De hecho, lo hacemos normalmente cuando se hacen las pruebas de Coombs indirecta o Coombs directa en cualquier laboratorio, pues se puede hacer, ¿no? Es una prueba manual, le llaman prueba manual o prueba de tubo. Y aquí, ¿cómo lo vamos a ver? Como les decía, si hay una aglutinación, se va a ver la aglutinación en el fondo del tubo como pequeños gránulos o pequeños grumos, y ahí se ve si es positiva la reacción, y si no, y si se ve una mezcla totalmente homogénea, vamos a saber que es una prueba negativa. Entonces, la ventaja sería que, pues obviamente, el costo de los reactivos no es tan caro, que lo podemos ocupar en cualquier tipo de laboratorio, banco de sangre o puesto de sangrado o servicio de transfusión. Y bueno, esta es como la más común, la más usada, la más sencillita. ¿Qué nos ofrece esta? Una prueba cualitativa, lo cual es positiva o es negativa, solo eso. Ahora vámonos con la prueba de gel. Aquí tenemos pues desde varias casas comerciales, bueno, pero lo que nos ofrece esta es, uno, si se dan cuenta que hay muchas reacciones, se puede hacer una cantidad mayor de reacciones y aparte, esta técnica es más sensible. Es una técnica que, a diferencia de esta, es semi-cuantitativa. ¿Por qué? Aquí solamente nos dice, es positiva la reacción y es negativa. Aquí, ¿qué nos va a decir? Es positiva, pero
vamos a tener, más adelante les voy a explicar ese grado de reactividad, pero vamos a tener una escala desde más menos positividad hasta una positividad de 4 cruces, que la vamos a ver más adelante, pero lo cual nos habla de qué tanta cantidad de anticuerpo vamos a tener, si tenemos muy poca o tenemos demasiada. Y esto nos va a ser muy útil, vamos a verlo más adelante. Ahora, ¿cómo lo vamos a ver? En una diapositiva futura vamos a ver los tipos de reacción. Pero bueno, eso nos ofrece. ¿Qué tienen estas tarjetitas? Bueno, generalmente tienen suero de Coombs en un tubito con gel que nos va a ayudar a que a través de ese tubo va a detectar la reacción de la aglutinación y no va a permitir que esos eritrocitos bajen hasta el fondo. Cuando bajan hasta el fondo va a ser una reacción negativa. Pero cuando se quede el arrastre a lo largo de la columna, en esta columna, pues vamos a ver que va a ser positividad, y cuando se quedan hasta arriba va a ser una positividad todavía mayor. Entonces, eso es lo que nos ofrece, que podamos tener, es rápida, tiene más sitios para poder hacer más reacciones, y vamos a tener también una semi-cuantitatividad. Y ahora vamos con la de microplaca. En la de microplaca, si se dan cuenta, podemos hacer una cantidad muy vasta de reacciones si lo quisiéramos hacer. ¿Cuáles son las limitaciones de esta? Bueno, primero que tenemos que tener un equipo muy especializado para leer estas placas. Ahora, la ventaja de esta es que no solamente te dice si es positiva o negativa, también te dice la cantidad de anticuerpos que tiene, pero esto sí es cuantitativa, te dice si es positivo y te dice la cantidad, y aparte tiene muchos centros de reacción. Entonces, esta sería una técnica para, bueno, ya cuando lo queremos hacer a una escala muchísimo más grande. Obviamente es una técnica cara, pero bueno, es una técnica cuantitativa que pues te serviría mucho en algunas ocasiones. Entonces, ahí tenemos esas 3 metodologías. La que más usamos generalmente nosotros es, por ejemplo, esta en banco de sangre. Generalmente usamos la de tarjeta de gel o en este caso la prueba manual, ¿no? En la mayoría de los laboratorios o bancos de sangre. Ahora, seguimos entonces. Aquí vamos a tener el patrón de reacción. ¿Cómo es que va a ser este patrón de reacción? Desde lo negativo hasta lo positivo. Y entonces aquí vamos a ver lo que yo les comentaba. Cuando yo pongo aquí mi reacción, tanto mi suero, que es el que va a tener los anticuerpos, como mis eritrocitos, que son los que van a tener los antígenos de superficie en su membrana, entonces vamos a ver, cuando pasan todos los eritrocitos hasta aquí abajo, sin hacer reacción con los anticuerpos de Coombs y ni nada, entonces quiere decir que esta reacción es negativa. Ahora, de aquí vamos a empezar las partes de positividad y después vamos con estas 2 últimas. Tenemos una positividad más o menos cuando tenemos este tipo de reacción o cuando tenemos algunos, digamos, muchos les dicen arrastre, que tenemos aquí algunas células a lo largo de la columna. Después tenemos una positividad de una cruz, 2, 3 y 4, siendo la 4 la máxima y la más inmunogénica para el paciente, la que genera las crisis hemolíticas más severas, ¿no? Dando incluso hasta la muerte del paciente. Entonces, mucha gente en los laboratorios lo que hace es decir, tiene una positividad más o menos, repórtala como negativa. Ojo ahí. Es muy importante que no, porque lo que hacen es decir, como tiene una positividad más menos, casi no es inmunogénica, y lo que voy a hacer, y que muchos hacen, es voy a hacer la prueba manual para que ahí me va a dar negativo. Y es obvio, porque esta prueba es mucho más sensible, porque recordamos que los IgGs son altamente sensibles y específicos, y aquí estas tarjetas están diseñadas específicamente para, así sea la mínima aglutinación, detectarla. Pero ¿qué dicen muchas personas? No, yo quiero que a fuerzas me salga negativo y la voy a hacer manual. Y lo hacen. Y obviamente, como la reacción es muy débil, pues no lo van a alcanzar a ver visualmente porque no tienen ojos de microscopio. Pero ¿qué dicen? No, para que vean que sí estoy haciéndolo bien, lo voy a ver con el microscopio, y lo ven. Dicen, no hay aglutinación, yo no la veo, entonces le voy a poner negativo, le voy a poner compatible a la reacción. Usados ahí. Yo aquí les pongo una analogía muy clara. Por ejemplo, tú vas manejando. Para que tengas mayor seguridad, te pones tu cinturón de seguridad, checaste las llantas, checaste los niveles de agua, checaste los niveles de aceite, todo tu carro está perfecto. Reduces el riesgo de poder tener un accidente.
Ahora, con esto es lo mismo. Si tú estás viendo, aunque sea una mínima reacción, tienes que reportarla, tienes que ponerla. Porque si esa mínima reacción hace reacción con tu paciente, ahí hay un problema. Y ese problema, recordamos que el área de banco de sangre son las áreas más delicadas y más cruciales donde más podemos tener problemas, tanto nosotros como analistas como el paciente. Entonces, tenemos que reducir el riesgo al máximo. ¿Cómo? Reportando estas reacciones y no diciendo, bueno, la voy a hacer manual para que me salga negativa o No. Lo recomendable es esto. Siempre les digo a mis alumnos o a la gente con la que capacito es, esto es lo correcto y esto es lo que todos hacen. Cada uno decidimos si hacer lo correcto o lo que toda la gente hace. Entonces, esta es una decisión propia, pero bueno, es importante que conozcas esto. Ahora, vamos a tener algunos casos que se vea esto. ¿Qué quiere decir? ¿Positivo o negativo? ¿O más o menos? No. Quiere decir que hay una doble población. ¿Qué quiere decir? Probablemente mi paciente es negativo, o sea, él, pero me está generando un falso positivo. ¿Por qué? Porque lo que me está reaccionando probablemente es que como tiene células de otra persona, entonces tiene una doble población, una población que le transfundieron y la población del paciente. Entonces tenemos que esperar, ya sea para que, bueno, una nueva muestra futura para volver a hacer la reacción y que salga ya bien clara, y bueno, darle seguimiento a este paciente. Y en este caso, por ejemplo, tenemos lo que es la hemólisis. Generalmente es recomendable dos cosas importantes. Uno, que cuando se haga este tipo de pruebas la muestra no esté ni lipémica ni hemolizada. Son cruciales. ¿Por qué? Se argumenta que cuando hay lipemia, generalmente los kilomicrones pueden hacer interferencia en la columna y pueden dar falsos positivos. Y en el caso de la hemólisis puede generar algo parecido a esto que también podría llegar a confundirse con un falso positivo. Entonces, de preferencia, se trabaja con muestras no lipémicas y no hemolizadas. Eso es lo principal. Se tienen que descartar estas muestras. Pero por ahí no falta quien diga, yo la he hecho con una prueba lipémica y me ha salido. Muy bien, no siempre va a resultar de esa forma. Pero, como les digo, lo correcto es esto. Cada uno lo podemos hacer, pues como nosotros estemos acostumbrados, ¿sale? Ok, vamos a ver ahora lo que sigue, que es muy importante y que a veces nosotros agarramos, lo sacamos de la caja y órale, a la basura, el inserto. El inserto está ahí por una razón, no para que lo tires, no para que te des cuenta qué es lo que tiene tu reactivo, cómo hace la reacción, todo esto. Es muy importante, sobre todo cuando eres un principiante y estás aprendiendo. ¿Por qué? Porque piensan que eso nada más está de adorno, nada más está para estorbar, porque lo quisieran meter ahí. No, tiene todas las especificaciones que tienes que hacer para tú seguir tu técnica de tus reactivos. En general, cada reactivo va a tener unas especificaciones tanto de temperatura, de tiempos de reacción, todo eso. Y es muy importante que tú lo leas para que sepas y puedas hacer una buena técnica y puedas llevar bien a cabo tu función y dar un buen diagnóstico un buen resultado para que haya un buen diagnóstico y a su vez un buen tratamiento. Entonces, para eso es tan importante. Y cada reactivo, recuerda, no todos son iguales. Cada reactivo va a tener sus especificaciones dependiendo de la casa comercial. Entonces, por eso siempre se los pongo aquí para que sepan que es importante y que tienen que leerlo siempre. Ahora, tenemos que saber primero que hay tipos de paneles. ¿A qué me refiero a esto? Hay paneles de rastreo, como el que vemos aquí, por ejemplo. Este es un tipo de panel de rastreo. Como vemos aquí, generalmente tiene 3 células. En este caso, ¿no? Célula 1, 2 y 3. ¿Puede haber paneles de 2 células? Sí. ¿Puede haber paneles de 5 células? También. Generalmente el más común y el que más centros de banco de sangre tienen es este de 3 células. Pero bueno, este es uno de los más comunes y bueno, son las células que tienen en sus membranas ciertas proteínas de ciertos sistemas antigénicos que van a hacer reacción con los anticuerpos del plasma, suero plasma del paciente en cuestión, ¿vale? Entonces, seguimos. Ahora, ¿qué tipos de paneles hay? Paneles de rastreo y paneles de identificación. ¿Cuál es la diferencia? El panel de rastreo tiene pocas células, pero con muchos antígenos en su superficie. Entonces, podemos tener 3 células, como veíamos, pero con 20 antígenos en la superficie de ese eritrocito. Una vez que ya, ahorita lo vamos a ver más adelante, y en estos paneles de identificación
tenemos células, pero en vez de tener esos 20 antígenos, tenemos mucho más células, que puede haber paneles de identificación de 8 células, de 11, de 16, de 20 células, dependiendo. Van a tener, en vez de esos 20 antígenos, van a tener 5, van a tener 6, van a tener menos antígenos que las otras. ¿Para qué? Para que sea más fácil el poder identificar un anticuerpo o varios anticuerpos, ¿sale? Entonces tenemos esos dos tipos, panel de rastreo y panel de identificación. Ahorita vamos a ver cuál es la diferencia. Ya vimos a grandes rasgos cuál es la diferencia entre uno y otro. Uno tiene muchos antígenos de superficie y otro tiene menos para poder identificar el anticuerpo que está generándome esa reacción en mi paciente. Ahora, porque yo sé que esta plática está dirigida tanto para profesionales del área de la salud, para profesionales de todo este tipo de ambiente, pero sé que muchos no están familiarizados con muchos términos y ahorita vamos a aclarar esa parte porque quiero que llegue bien a cada uno de ustedes y quiero que quede súper bien claro toda esta parte de antígenos y de anticuerpos. Los antígenos de superficie, como lo vemos aquí tenemos un eritrocito con bicóncavo. Tenemos estas proteínas que vemos en su membrana. Recordamos que a pesar de que solamente nosotros en el banco de sangre nos enfocamos al sistema ABO y al grupo RH, no quiere decir que son los únicos sistemas antigénicos que tienen nuestros eritrocitos. Son los más comunes y los más antigénicos, sí, pero existen una gran cantidad de antígenos sobre la superficie de nuestros eritrocitos. Muchos grupos sanguíneos para verlo de esta manera, ¿ok? Entonces aquí tenemos representados con este tipo de bolitas la cantidad inmensa que tenemos de antígenos de superficie, pero que al final las pruebas que siempre realizamos en el banco de sangre o en el servicio de transfusión van enfocadas principalmente al más antigénico, que es el sistema ABO y al RH. Ok, dicho esto, vamos a ver que si nos vamos más a profundidad en la parte del RH, el RH simplemente tiene varios antígenos, como el antígeno D, el antígeno C, el antígeno C minúscula, el E mayúscula, el E minúscula o el C minúscula. Todos estos antígenos solamente son del sistema RH. Sin embargo, tenemos otros muchos sistemas antigénicos que vamos a ver a continuación, ¿no? Por ejemplo, tenemos el sistema Kell, que es uno de los más antigénicos después de los sistemas que acabamos de ver ahorita. Los estoy poniendo en el grado de antigenicidad que hay, o sea, desde los que generan una alta reacción inmunológica en el organismo hasta los que no tanta, por eso a veces pasan desapercibidos. Pero no quiere decir que no hagan reacción con los anticuerpos de la persona. Por ejemplo, aquí tenemos a otro que es menos antigénico, que es el JKA y JKB, FIA y FIB, y a los menos antigénicos que son el MN y el SS. Todos estos son otros, otros grupos sanguíneos menos antigénicos, pero que también están presentes y que son a los que van a generar estos anticuerpos irregulares al momento de ser transfundidos continuamente el paciente que estamos tratando en este caso, ¿no? Ahora vamos a ver cómo es una interpretación de un rastreo de anticuerpos. Generalmente, como lo vimos, puede haber desde reacciones mínimas hasta reacciones muy severas, ¿no? Generalmente tenemos que identificar estas reacciones que son de 4 cruces como positivas. Y bueno, no dejar desapercibido también las otras reacciones las otras grados de reactividad, tanto la positividad nivel 3, nivel 2 o nivel 1, pero más o menos así, que es lo que les decía. Esto es como un alto grado de positividad, que es lo que más o menos podemos ver en la tarjeta de Kell, pero aquí lo vemos más esquematizado. Y una reacción negativa cuando pasan todos los eritrocitos sin arrastre. Aquí vemos cómo todavía genera este arrastre porque al final están siendo atorados todos estos, aglutinaciones que va formando. Entonces, esta es una reacción positiva, nada más para que quede claro, esta es una reacción negativa. Al momento de interpretar nuestro rastreo, vamos a tener nuestras células que tienen varios antígenos de superficie. Cuando yo, por ejemplo, cuando yo voy a cruzarle un plasma a uno de mis pacientes y sale generalmente incompatible, en la mayor cantidad de los casos, después de una incompatibilidad de una cruz en adelante, prácticamente cualquier plasma que tú le cruces a tu paciente, y sobre todo si tu paciente es CUMS positivo, si tiene autocontrol positivo, y si ya le cruzaste 1, 2 o 3 plasmas,
te vas a dar cuenta que así le cruces 20, todos le van a salir positivos. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Al plasma vamos a hacerle el rastreo de anticuerpos para ver si tiene estos anticuerpos irregulares que puedan afectarlo al momento de ser transfundido. ¿Qué le vamos a hacer? Con nuestro panel de rastreo, que es el de estas 3 células, vamos a poner nuestras 3 células del panel de rastreo, vamos a agregar nuestro plasma en cuestión y vamos a hacer que reaccionen como si fuera una prueba cruzada normal, como si fuera una prueba de Coombs indirecta normal. Metemos las células, después nuestro plasma y vemos si hay una reacción negativa como es en este caso, podemos decir que ese plasma está libre de anticuerpos irregulares y podemos transfundirlo con toda seguridad de que no va a haber una reacción en nuestro paciente. Ahora, ¿qué es lo que hacen muchos? Como a estas pruebas les ponen, por ejemplo, a las pruebas les puedes poner compatible o incompatible, no hay más, ¿no? Porque es como en el embarazo, o estás embarazada o no estás embarazada, lo mismo en las pruebas, ¿es compatible o es incompatible? Entonces aquí, como el rastreo de anticuerpos se hace en el plasma del paciente, se asegura con eso de que no haya anticuerpos irregulares que puedan generar una hemólisis en el paciente. Si este plasma está libre de estos anticuerpos, yo lo puedo transfundir con toda seguridad a mi paciente sabiendo que no va a haber una reacción hemolítica en mi paciente. Esto hablando específicamente de los plasmas, ¿no? De los plasmas que yo le puedo pasar a esta persona que ya tiene Coombs directo positivo, que tiene una reacción, por ejemplo, de autocontrol positiva. Bueno, estamos hablando de estos pacientes. Pero bueno, esto lo podemos hacer tanto para concentrados del paciente, para otras cosas, ¿no? Entonces, vamos a seguir con esto. Ahora, la reacción positiva se va a dar de esta forma. Se va a ver, como ya lo habíamos dicho, hasta arriba, todo aglutinado y es una reacción altamente positiva. Cuando vemos esto, ya sabemos que tiene un rastreo de anticuerpo positivo. ¿Qué quiere decir? Que va a reaccionar con los antígenos de cada una de estas células. Puede que te salga así, que quiere decir que todo está positivo y ahí sí hay un gran problema. Porque quiere decir que más o menos aproximadamente como unos 60 antígenos, o bueno, dependiendo de la cantidad de antígenos que tenga la célula, está reaccionando. O sea, que tiene muchísimos o varios anticuerpos que están generando esas reacciones. Puede que te salga así. Sería algo desastroso, pero bueno, puede que nada más te salga una célula. Por ejemplo, la célula 1 positiva y la célula 2 y la célula 3 te salgan negativas. Está bien. Quiere decir que probablemente tengas 1 o 2 anticuerpos que están generando esa reacción. Ahora, ya sé que me dé positivo esto, quiere decir que algún anticuerpo me está generando esa reacción. Ahora, vamos a ser más profundos, vamos a hacer un rastreo, un panel de identificación. ¿Qué es esto? Vamos a identificar ahora a través de una serie de pruebas de varias células, como les decía, hay paneles desde 8, 11, 16 o 20 células, ¿qué tipo de anticuerpo es el que me está generando esa reacción? ¿Para qué? Para que yo así pueda encontrar una unidad de concentrado eritrocitario, en este caso, de que yo necesite un concentrado para mi paciente, y ver ese plasma de mi paciente contra qué antígeno está reaccionando y no metérselo a su organismo. Ahora, ¿cómo veo eso yo? Pues a través de estas tablas que va a tener tu inserto, por eso les digo que es tan importante ese inserto. Y ahora, ¿cómo yo voy a interpretar todo esto? Porque eso es lo más complicado y lo que no cualquiera sabe hacer, y por eso tienes que estar muy atento en la siguiente explicación. A través de esta metodología que implementamos de 4 pasos. Uno, que es exclusión, o sea, excluimos las células que realmente salen negativas. Inclusión, incluimos las que salen positivas. Una técnica que se llama Fisher, que es una técnica altamente sensible que nos dice el porcentaje de positividad de un anticuerpo a un porcentaje muy alto de severidad, o sea, de aseveración, de que ese es el anticuerpo que está generando la reacción. Y por último, en el caso de una confirmación, lo vamos a hacer a través de un fenotipo. Ahora, vamos a ver cada uno de estos desglosado de una forma muy detallada. Seguimos con el método de exclusión. ¿A qué me refiero con el método de exclusión? Me refiero a las células que yo voy a tener que eliminar porque son las que salieron negativas. Por ejemplo, en este caso, en este panel que fue de 11 células, tenemos que la que salió negativa fue, por ejemplo, en la tercera,
la sexta y así me voy. Entonces voy a eliminar estas que salieron negativas. Ahora, ¿qué tengo que visualizar aquí también y tener muy, muy presente? Que hay tipos de células que son homocigotas o heterocigotas. ¿Cómo sé que es homocigota o heterocigota? Por ejemplo, en este caso es R minúscula, son homocigotas, que quiere decir que tienen la expresión de todos estos antígenos de forma homocigota, quiere decir que la expresan al 100% estas proteínas de superficie. Cuando son heterocigotas, como cual, por ejemplo, en este caso, esta que es R' normal, es heterocigota, quiere decir que puede expresar parcialmente ciertos antígenos. Entonces tenemos que tener cuidado ahí porque puede darnos algunos falsos negativos. Porque si bien sí expresa estas proteínas, no las expresa de una forma 100% en su superficie, las va a expresar de forma parcial. Ahora, otra de las cosas importantes de ver es esta parte de abajo que es el autocontrol. En este caso, el autocontrol de este paciente era negativo. Entonces, tenía un autocontrol negativo, lo cual nos dice que hay dos tipos de anticuerpos. Los autoanticuerpos, que son cuando tenemos un autocontrol positivo, estamos generando autoanticuerpos, que quiere decir anticuerpos contra nuestras propias células. Y en este caso, que fue negativo, quiere decir que tiene aloanticuerpos. ¿Qué quiere decir aloanticuerpos? Anticuerpos que están dirigidos a células de antígenos extraños, en este caso de antígenos extraños de otros eritrocitos externos a los míos. Entonces, por eso vamos a ver. Pues ya tenemos las tres positivas, que son la 1, la 2 y la 4. Ya excluimos todas las que no eran, digamos, positivas. Ahora, ¿qué sigue? Vamos a seguir con la inclusión. Incluimos a las que sí son positivas. ¿Cuáles son positivas? Como ya lo decíamos, la célula 1, la célula 2 y la célula 4. ¿Qué tienen en común todos estos antígenos? Por ejemplo, vamos a ver como puntito que es positivo, como un 0, los que no lo expresan. O sea, estos puntitos quiere decir que la célula expresa este antígeno, este no lo expresa, este no lo expresa. Entonces, todos los antígenos que expresan son positivos para ese suero de mi paciente. O sea, ¿qué quiere decir? Que los anticuerpos de mi paciente están reaccionando contra cualquiera de estos antígenos. Ahora tú puedes decir, pues son un montón, ¿cómo le voy a hacer para saber cuál es el anticuerpo específico que está reaccionando contra ese antígeno? Pues es lo que vamos a ver a continuación. Entonces vamos a ver el test de Fisher ya para concluir y para que tú sepas qué anticuerpo va dirigido contra el antígeno específico, en este caso de tu paciente, como lo estábamos viendo. Ya teníamos nuestros positivos, ya habíamos eliminado los negativos y ahora, ¿qué te dice este test de Fisher? Te asevera lo más posible qué anticuerpo es el que está presente. ¿Y cómo lo hace? Te dice, por ejemplo, tienes que tener 3 positivas, o sea, 3 positividades. En este caso, el antígeno que concuerda con eso es el antígeno C mayúscula del sistema RH, que tiene positivo, positivo, positivo. Recordamos que estos puntitos aquí se marcan como positividad en la antigénica y estos ceritos se marcan como que son negativos, ¿sale? Entonces, positividad. Estas 3 células son positivas. Pero aquí tú me podrías decir, oye, pero ¿qué crees? Esta célula también salió positiva, esta también y esta también. Bueno, ¿qué es lo que nos dice también este test de Fisher? Que tiene que salir 3 células negativas, o sea, 3 positividades y 3 negatividades. Por ejemplo, en este caso, este antígeno salió 3 positividades con la célula 1, 2 y 4, que fueron los que nos dieron positivos con nuestro paciente, pero también nos está dando 3 negativos. Mira, negativo, negativo, negativo. El paciente tenía negativo contra estas 3 células que también expresaban este anticuerpo, este antígeno en su membrana, lo cual nos dice que este anticuerpo es específico o está dirigido contra este antígeno. ¿Sí? Porque en ningún otro caso tiene este mismo sistema, si te das cuenta. No tiene estas 3 positividades con estas 3 o con cualquier otras 3 negatividades. Es el único caso. Si hubiera la posibilidad de que hubiera otro que tuviera este mismo patrón, pues sería que también sería otro anticuerpo dirigido contra otro de estos antígenos. Si hubiera otra aseveración igual a esta, otro patrón
parecido a este con alguno de estos otros antígenos. Pero como no lo hay en este caso con este paciente, sabemos que es este anticuerpo específico contra este antígeno específico. ¿Y cómo lo voy a decir 100% que es este? Pues bueno, si se dan cuenta, este paciente, como ya lo habíamos visto, tenía una prueba de autocontrol negativa. Entonces, quiere decir, cuando sale negativa, quiere decir que estos anticuerpos que producen no están presentes en sus propias células. Entonces, ¿qué se le hace para comprobar esto? A mi paciente se le hace un fenotipo. Entonces, ¿cómo es este fenotipo? Pues es esta plaquita que nos va a decir qué antígenos de superficie tiene en su superficie este paciente. En este caso salió positivo a C minúscula, positivo a E minúscula. Y bueno, como sabemos, el control siempre tiene que salir negativo. Aquí el antígeno KEL no lo tiene presente, el antígeno C mayúscula no lo tiene presente y el E mayúscula tampoco lo tiene presente. Entonces, con esto yo compruebo que efectivamente es un haloanticuerpo, que quiere decir un anticuerpo dirigido contra un antígeno que no expresa en su superficie. Aquí vemos, no tiene este antígeno de superficie, estos eritrocitos, y entonces está generando esos antígenos contra esos anticuerpos contra los antígenos del receptor que le estaban pasando, por eso salía incompatible. Entonces tenemos que buscar nosotros en el banco de sangre o en el puesto de sangrado una sangre que no exprese la parte del antígeno C en su superficie, y esa es la sangre que yo le voy a dar a este paciente para poder ayudarlo con su padecimiento. Entonces, pues así ya vemos cómo se ve un rastreo de anticuerpo positivo, cómo se hace un rastreo de identificación. Obviamente esto va a variar dependiendo de la marca comercial que tú estés manejando. Ahorita fue Biorad, pero bueno, hay muchísimas marcas en el mercado, hay Licon, hay otras, ¿no? Entonces tienes que ver, por eso es tan importante el inserto y seguir la metodología que ahí nos propone. Y bueno, vamos a ver ahora las limitaciones de este rastreo de anticuerpos irregulares. ¿Cuáles son las limitaciones? Bueno, uno, que es una detección tardía, anticuerpos no detectados en etapas tempranas. ¿Qué quiere decir? Si yo necesito rápido ya este paciente, digamos, transfundirlo, va a tardar. ¿Por qué? Porque estos anticuerpos generalmente aparecen de forma tardía. ¿Por qué? Si se dan cuenta, son de tipo IgG. Los tipos IgG generalmente tardan una cantidad de tiempo para poder generarse en nuestro organismo. Entonces, la detección va a ser tardía porque necesitamos que primero los genere el paciente para yo poder detectarlos. 2. Baja prevalencia. ¿Qué quiere decir? Difícil identificación de anticuerpos porque son poco comunes. Como les decía, como no son comunes, entonces generalmente no tienen una prevalencia muy continua, ¿no? Ahora, sensibilidad limitada. Los métodos no siempre detectan todos los anticuerpos. ¿Por qué? Hay muchos antígenos de superficie que tenemos y algunos no los tienen los paneles de rastreo y de identificación. Entonces, puede que sea limitada porque no tengan esos antígenos las células que te están probando. Entonces, puede que el rastreo salga totalmente negativo, pero aún así tú sigas teniendo reacciones. ¿Por qué? Porque esa proteína específica de membrana del eritrocito no estaba en ese panel de rastreo o en ese panel de identificación. Ahora, ¿qué es otra? Variabilidad de la interpretación. Como yo les decía, va a variar de entre casa comercial, va a variar de la persona que lo está interpretando y sobre todo va a variar de la persona si está altamente calificada o no. Te puedo asegurar que muchos de ustedes, antes de ver este video, ni siquiera sabían o no tenían ni idea ni qué era este rastreo, ni cómo poder identificar los anticuerpos. A partir de ahora, y espero que con esto algo se te haya quedado, de cómo poder rastrear y cómo poder aplicar este conocimiento para poder dar una prueba o un anticuerpo irregular, para saber cómo es el anticuerpo, para saber detectar cómo es un rastreo positivo, para saber identificar a estos anticuerpos y bueno, poder ayudar a tu paciente a través de esto. Y bueno, pues vamos a ver ahora como una conclusión para qué se hace este rastreo de anticuerpos. Vamos a ver que se hace para primordialmente la seguridad transfusional, que puedas transfundirle hemocomponentes ya sea
concentrado eritrocitario o plasma, que generalmente son los más ocupados, de forma segura y efectiva para darle una mejor calidad de vida a tu paciente. 2, para tener calidad en tus procesos, para que a partir de ahora sepas cómo rastrear y cómo identificar estos anticuerpos irregulares, qué son, cómo rastrearlos y cómo identificarlos. Y por último, que la importancia del rastreo de anticuerpos, identificación de rastreos de anticuerpos es muy importante cuando tenemos estos pacientes que están continuamente saliéndonos incompatibles. Saber en qué caso se lo hago a mi plasma o en qué caso se lo hago directamente al suero de mi paciente para poder pasarle un concentrado eritrocitario que sea efectivo para su tratamiento. Bueno, pues te dejo con esto, que recuerdes que soy el Químico Correa, tu químico de cabecera. Estas son mis redes sociales por si quisieras agregarme y recuerda, solo eres tan bueno como la capacidad que tienes de ayudar a otros a través de tus conocimientos. Pues desafortunadamente hemos llegado al final de nuestro tercer día de nuestras quintas jornadas virtuales de laboratorio clínico, esperando que toda la información que compartió con nosotros tanto el químico Correa y la química Zúñiga los podamos aplicar a nuestro día a día, llevarlo de la teoría a la práctica, y de verdad que nuestros pacientes definitivamente lo van a agradecer. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este tercer día. El día de mañana es el último día de las quintas jornadas virtuales de laboratorio. Recuerden que tendremos también la participación de dos grandes ponentes muy destacados, el doctor Eduardo Brambila y el químico Hugo Brito. Ellos nos hablarán de gestión de calidad y de infecciones micóticas por dermatofitos. No se lo pierdan. Les dejo nuevamente por aquí en la pantalla el código QR para aquellos que aún quieran obtener su constancia de participación. Aún lo pueden hacer. Ahí les está apareciendo el código QR o en los comentarios está el enlace correspondiente. También recuerden que tenemos ya abiertas las inscripciones al diplomado de análisis clínicos, la cuarta generación. Ahí está en la pantalla nuevamente el código QR. En los comentarios y en la descripción está el enlace. No pierdan la gran oportunidad de participar, de verdad aprovechenlo al máximo, no pasen por alto el tip que les he estado compartiendo en los últimos días, y yo los veo el día de mañana en el cuarto y último día de nuestras jornadas. Un fuerte abrazo, nos vemos mañana.